Pues sí, las aplicaciones de búsqueda de pareja tienen su lado oscuro. Y no te digo esto para asustarte, es más bien para que lo tengas en cuenta a la hora de abrirte un perfil en una aplicación de búsqueda de pareja. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach. Quédate conmigo porque vamos a hablar sobre 9 temas que te ayudarán a entender mejor el lado oscuro de las aplicaciones tipo Tinder, Happen, Badoo, Puff, etc. Y si este vídeo te gusta, no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. Así que empecemos. El primer tema que traigo hoy sobre la mesa tiene que ver con perfiles falsos. Sí que es cierto que las aplicaciones están cada vez más trabajando en la seguridad de los perfiles y tienes la opción de verificar tu perfil, pero no todo el mundo lo hace. Aún así, estate con ojo y si ese perfil no está verificado, intenta conocer en persona al que está detrás de ello, porque esta es la única manera de descubrir si es un perfil falso o no. El segundo tema tiene que ver con las mentiras. Es cierto que la gente en la vida real miente mucho. Muchos mienten, otros no mienten. Pero en las aplicaciones se miente el doble. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de crear un perfil y sacar a relucir lo mejor que tienes. Aún así, muchas veces nos pasamos y de alguna manera engañamos al otro, tanto en fotos como en lo que decimos. Y uno de los ejemplos más fáciles que te puedo dar es sobre las personas que ya tienen pareja, que cuentan que están solteras y que buscan nueva pareja y luego nada más lejos de la verdad. Aún así, hay muchísima gente soltera, hay gente que no miente y es por ello que te invito a que conozcas y que uses la aplicación porque nunca se sabe. En algún momento tienes que encontrar algo que sirva. Siempre he dicho que los unicornios sí existen. Ese es uno de mis lemas. El tercer tema tiene que ver con la superficialidad. Es cierto que en las aplicaciones solo tenemos pocos segundos para ojear un perfil y generalmente nos centramos más bien en la foto. Hay tanta variedad que no tenemos tiempo para indagar más en el perfil o en la persona. Y sí, es una manera superficial de escoger, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que te invito que mires bien tus fotos y si no te gustan, pues contrates a un fotógrafo profesional que te ayude con ello. Sobre esto puedes ver un vídeo mío donde hablo de cómo mejorar tus fotos para poder tener mayor alcance a la hora de ligar en redes. Te dejo la información por aquí. Cuarto tema del cual hablaremos tiene que ver con la falta de conexión emocional. Al usar mucho el chat, los mensajes, hablar por vídeos, no tenemos una conexión real con el otro. Muchas veces nuestro cerebro crea ilusiones acerca de la otra persona y si no quedas para conocerlo de verdad, va a ser difícil tener una conexión real. Así que te imagino que salgas a la calle, que uses la aplicación solo como primer paso y que experimentes una conexión real. El quinto tema del cual hablaremos tiene que ver con la falta de compromiso de muchísimos usuarios de las aplicaciones de búsqueda de pareja. ¿Por qué? Porque cuantas más opciones tenemos, menos compromiso tenemos. Es como cuando estás en una tienda de chuches y tienes tanto que escoger que no sabes por dónde empezar y empiezas a picotear por todas partes. Lo mismo pasa en las aplicaciones de búsqueda de pareja. Pero sigue habiendo gente interesada en tener algo serio. Según la aplicación, puedes buscar una cosa u otra.
Nada es ni bueno ni malo, ni aquí estamos para juzgar a nadie. Si tú usas bien esta herramienta, pues le sacarás buen provecho. Así que encuentra una aplicación que realmente funciona para ti. El sexto tema del cual hablaremos hoy tiene que ver con la adicción. Sí, todos sabemos que las aplicaciones enganchan, da igual que sea Facebook, Instagram, hasta TikTok. Lo mismo pasa con las aplicaciones de búsqueda de pareja. Tenemos una mala racha y empiezan a decirnos lo bonitos o bonitas que somos, nos sube la bilirrubina y acabamos pasando mucho tiempo en la aplicación. Gracias a esto traigo sobre la mesa un séptimo tema que tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad también por parte de la competencia, o sea, hay tanta competencia en redes que muchas veces acabamos siendo ansiosos por encontrar o compitiendo contra miles de perfiles. Bueno, yo te invito a que te relajes, que no te lo tomes tan a pecho, que uses la herramienta solo para tener una cita y conocer a alguien en persona y que vayas sin expectativas. Y el octavo tema tiene que ver con el aislamiento social. Cuanto más chateas, más te quedas en casa chateando. Yo te invito que uses la app lo menos posible, lo que siempre cuento y no paro de repetir. La aplicación es solo una herramienta, es para dar el primer paso y luego sal a la calle, conoce a esa persona, no te aísles. Y el noveno tema, el más controvertido de todos y el más peligroso, tiene que ver con las estafas. Hay muchísima estafa en las aplicaciones de búsqueda de pareja. Hace años había una estafa económica sobre soldados americanos. Se suponía que usaban fotos de personas atractivas para decirte que estaban destinados en algún país del Oriente Medio y que luego se habían perdido en algún aeropuerto del mundo. Utilizaban el estado emocional para dar pena y así le puedas enviar dinero. También creaban conexión contigo, esa conexión irreal de cual te hablaba antes, donde te enganchaba en el chat para que luego convencerte y mandarles dinero. Así que ojo con los soldados americanos destinados en Irak, en Afganistán o donde sea. Realmente cuando alguien te pide dinero es mejor que no mandes nada. Y hasta si quedas en persona y conoces al otro, ojo al tema del dinero. Si tú eres generoso y quieres dar, pues búscate una ONG, pero ojo a las estafas económicas. Y lo más nuevo en estafa que purula hoy por las redes tiene que ver con las estafas de criptomonedas. Hay muchísimo perfil que intenta engancharte para que inviertas en criptomonedas, así que ten muchísimo cuidado. No tengo nada en contra de ellos y si quieres invertir, hazlo, pero hazlo a tu manera, búscate un broker, no caigas en las estafas de las aplicaciones de búsqueda de pareja. Espero que todo esto te haya servido. Quítate el miedo a las redes. Te cuento todo esto para que le eches un ojo y vayas con cuidado. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach, y si este video te ha gustado, pues sígueme para más consejos sobre amor y redes sociales.